Qué lindo este encuentro nuevamente con ustedes en este día tan lindo, ¿no? Cada día es lindo porque tiene nuevas oportunidades. Y aquí estamos en enlace con el Señor y hemos vivido cosas hermosas. Veníamos anunciando la visita de Oscar Naranjo y realmente fue tremendo poder estar en el campamento bíblico Lombú para empezar todo un día, sábado, con varios temas, ¿no? Temas que realmente te hacían pensar. Y bueno, yo me hubiera gustado haberte visto allí conmigo, haber comido ese fideo con tuco tan rico que sale de la cocina del Lombú. Pero bueno, esta vez no fue, la próxima será. Pero había más de 100 personas en la mesa y después en la mesa con la Biblia, qué bien, con Oscar Naranjo, una visita de Rosario, Argentina, un viejo amigo que ha venido varias veces con su esposa, con hijos. Y tiene una palabra preciosa, viaja constantemente por toda la Argentina y otros lugares más. Y tiene Paraguay, y tiene una palabra muy fresca, que hace bien para nuestras vidas, para lo que vivimos todos los días, ¿no? Entonces, hoy vamos a estar compartiendo con ustedes su penúltimo mensaje, que lo dio en la Santa Cena, aquí en la iglesia de Plaza La Valleja, el día domingo. Entonces, disfrútenlo, tiene un contenido precioso, de mucho sentimiento. Si tiene una Biblia a mano, ya la puede ir buscando para seguir este hermoso sermón. Que lo disfrute. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron. Yo quiero hablarte en esta tarde, casi noche ya, acerca de los 8 pasos por el camino hacia el Calvario. Son 8 pasos que el Señor Jesucristo va a ir dando antes de llegar a este momento, donde Él carga sobre sus espaldas el peso de los pecados de la humanidad, de tus pecados y mis pecados, y llega a la cima del monte Calvario y extiende sus brazos, uno hacia el Padre, dándole la mano al propio Dios, y otro hacia cada uno de nosotros, los hombres. En primer lugar, es el paso de la firmeza. ¿Cómo es el primer paso? El paso de la firmeza. Allí el Señor dice en Lucas capítulo 9, verso 51, que cuando se cumplió el tiempo, no fue ni antes, no fue después, cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. El profeta Isaías también va a estar hablando de esto. Él va a estar anticipando los tiempos. Él en su profecía está hablando acerca del Señor Jesús. Y miren lo que va a decir allí Isaías capítulo 50, verso 7. Dice, porque el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. El Señor Jesucristo va a ir a la cruz del Calvario y Él tiene que afirmar su vista al monte. Cuando habla Isaías acerca del pedernal, el pedernal es esa piedra, es una roca tan dura, tan firme, que no se la puede cambiar, no se la puede torcer, no se le puede dar otra forma. Es algo que es duro, que es inconmovible, que es sin igual. De esa manera afirma Jesucristo su vista al monte. Él no tuerce su mirada. Él sabe para lo que había venido, cuál era el plan del Padre para acabar la obra que Él le tenía que hacer, y trataron de bajarle. Satanás se da cuenta que llevarle a la cruz no era la victoria de Él, sino que era su derrota. Y el mismo ladrón de la cruz, uno de los que tiene a su costado, le dice, desciende y bájanos a nosotros también. Es la voz de Satanás tratando de deshacer la obra de Dios. El Señor Jesucristo iba a anunciar a sus discípulos que era necesario que Él fuese a la cruz del Calvario. Y aún el mismo Pedro, ese impetuoso, ese hombre impulsivo, le va a decir, Señor,
no te acontezca a ti tal cosa. ¿Se acuerda que le dice el Señor? Apártate de mí, Satanás, apártate de mí. No porque Pedro fuera Satanás, sino porque estaba siendo utilizado por una influencia que no era lo que venía de lo alto. El primer paso del camino hacia el Calvario fue afirmar su vista al monte. Segundo paso es el paso de la compasión. ¿Cómo es el segundo paso? Compasión. El paso de la compasión. Dice el Señor Jesucristo allí en Mateo capítulo 23 del verso 37 al 39. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los mensajeros que Dios envía. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los pollitos bajo las alas, pero no quisiste? Qué texto sin igual, qué pasaje extraordinario, qué lugar hermoso ocupa el pueblo de Dios, y ese ejemplo tan tierno de aquella gallina que trata de cobijar a sus pollitos. Así el Señor quiso tomar al pueblo de Israel, pero dice el pueblo no quiso. En cierta oportunidad el Señor va a estar desde la misma montaña y va a decir: allí los vi y tuve compasión por ellos, porque estaban como ovejas descarriadas que no tienen pastor. Así un día el Señor te vio a vos. Así un día el Señor me vio a mí, como esa oveja descarriada, sin rumbo, que no tiene visión. Usted sabe que una oveja no tiene una visión más allá de 2 o 3 metros. Bajábamos sin rumbo, sin sentido, sin esperanza. Hay un pasaje que es extraordinario, como demuestra nuestra situación. Dice: cuando vivíamos en aquellos tiempos, en ignorancia, sin Dios en el mundo, sin esperanza. Así estábamos cada uno de nosotros. Pero en el paso del Señor Jesucristo hacia el Calvario, en su segundo paso, es el paso de la compasión. Esa compasión que le llevó a dejar la gloria de los cielos. Ese amor sin igual, esa misericordia que manifiesta ese sentimiento de amor por nosotros que no merecemos. Y Él dice que muestra, encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué hermoso es pensar en el paso de la firmeza. Extraordinario es pensar en el paso de la compasión. Pero diga conmigo la palabra visión. ¿Cómo es la palabra? Visión. El tercer paso es el paso de la visión profética. El Señor Jesucristo sabía claramente lo que iba a pasar. Él va a anunciar una y otra vez su muerte, y los discípulos no entendían bien de qué se trataba esto, cuál era el propósito, cuál era el plan. Y el Señor le va a decir: herirán al pastor y las ovejas van a ser dispersas. El Señor Jesucristo decía: es necesario que todo esto acontezca, pero todavía no será el fin. El Señor una y otra vez le fue mostrando a los suyos lo que iba a pasar, pero ellos no entendían. Ellos aún tenían miedo, estaban vedados, ellos aún no alcanzaban a comprender por qué era necesario que el Señor tenía que ir a la cruz del Calvario. Aún eran cobardes, temerosos, aún dudaban en su corazón. Pero llega la muerte de Jesús, llega el tiempo del Calvario, pero la tumba no le puede contener. La roca que habían sellado en aquel lugar no le puede atrapar, y Él se levanta triunfante de los muertos. Y llega el tiempo de la resurrección, y aquellos discípulos ven al Cristo resucitado y su vida cambia para siempre. Los discípulos tomaron la valentía y el valor que nunca antes habían tenido. Van a ir por todo el mundo, y menos Juan, que va a llegar a ser viejito porque Dios tenía para él otro plan. El resto de los discípulos van a morir muy joven, y van a morir en plena tarea. Algunos aserrados, otros despellejados, otros crucificados cabeza abajo. Todos van a morir de muerte violenta por amor al Señor Jesucristo. La visión profética del Señor se cumpliría, y aún hay palabras que deben cumplirse. Quédese tranquilo, hermano, pronto se van a cumplir. La nube está en el cielo, su pronto regreso habla que Él ya está por llegar. Esto en memoria de mí, hasta que venga. Pronto Él viene. En primer lugar, el paso de la firmeza.
En segundo lugar, el paso de la compasión. Tercer paso, el paso de la visión profética. Cuarto paso, diga conmigo, humildad. El cuarto paso es el paso de la humildad. Usted sabe que los reyes de la tierra se creen grandes señores. Los presidentes de las naciones tienen toda una comitiva alrededor para que los atiendan. Estaba pensando en los tiempos del faraón. Qué extraordinario cuando Moisés tiene que enfrentar a aquel que había compartido tanto tiempo con él. Y usted sabe que cuando usted empieza a estudiar la historia de los faraones y especialmente los dioses, ellos tenían dioses para todo. Por eso yo creo que le contaba uno de estos días cómo Dios en las 10 plagas, Él va atacando a cada uno de esos dioses. Empieza por el gran río Nilo, transformando el agua en sangre, y ellos que adoraban que toda su economía se regía alrededor del Nilo, Dios transforma ese agua y se convierte en sangre. Tremendo, uno de sus dioses, pero termina atacando a los primogénitos. Y el que va a morir va a ser el hijo del faraón. Faraón era el representante, si bien él era el rey, él era el principal, él era el que tenía el mando en todo Egipto, él era llamado el Dios del Alto y el Bajo Egipto, el Señor de todo aquel lugar. Él era llamado el Horus vivo. Cuando, si quizás usted no entiende mucho de mitología, usted cuando va a estudiar los dioses de los egipcios, Horus va a ser aquel halcón que va a ganar la batalla de los dioses, y él va a ser quizás uno de los principales dioses en medio del pueblo de los egipcios. Lo que decía Faraón es que él era el mismo Dios encarnado, el representante y el Dios mismo en medio del pueblo. Miren qué importante se creía este hombre. Y sin embargo Dios le ataca a su descendencia. Y le dice, si no me obedeces, si seguís duro de corazón, yo a ese que vos decís que va a ser tu sucesor, que va a ser el Dios de Egipto y del país más poderoso de aquel tiempo, va a morir. Y Dios le muestra toda su furia y su poder. Y manifiesta que Él es Jehová, que Él es Dios, que Él es el único Dios. Constantemente el Señor le está reclamando a Israel y le está diciendo, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Porque el pueblo de Israel se iba tras los dioses antes en Egipto, luego que cruzaron allí todo aquel lugar a los dioses de los amorreos, y luego aquellos dioses que llegaban de los pueblos vecinos que a veces eran sus propios enemigos, y ellos se apropiaban de Baal, se apropiaban de la diosa Cera, eran dioses que nada tenían que ver, hechos de madera, hechos de metal, de yeso, y Dios dice, esos no son dioses, ustedes tienen que seguir a Jehová, ustedes me tienen que seguir a mí. Pero el Dios grande, creador, hacedor, sustentador de todas las cosas, da el paso de la humildad. Porque Él, siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, un día ciñó su cinto, arrodilló en el piso, tomó la palangana, tomó los pies de los discípulos y los lavó. Mi querido, el que quiere ser grande en medio del pueblo de Dios es aquel que sirve. Y el Señor fue el ejemplo máximo. Él dio el paso de la humildad. Primer paso, paso de la firmeza. Segundo paso, paso de la compasión. Tercer paso, paso de la visión profética. Cuarto paso, el paso de la humildad. Diga conmigo, comunión. ¿Cómo es el paso quinto? Comunión. Él quiere dar el paso de la comunión. Y dice que tomó pan y dijo, esto es mi cuerpo, que por ustedes será entregado, coman todos de él. Pero también levantó la copa y dijo, esta es mi sangre, es la sangre del nuevo pacto, que por ustedes se derrama. Hagan esto en memoria de mí. Usted sabe que el concepto en memoria está muy relacionado, primeramente, por ejemplo, con el concepto hebreo. Cuando usted va a Deuteronomio, capítulo 6, 7 y 8, allí el Señor está hablando a Israel y le dice, acuérdate Israel, de no olvidarte de Jehová tu Dios. Porque Israel se olvidaba de Dios, porque Israel se apartaba de Él. Pero como Él te conoce a vos y me conoce a mí, pasamos al Nuevo Testamento, cambiamos de idioma, hablamos ahora en griego, y cuando vamos al griego el concepto es el mismo, la idea es el mismo. En memoria quiere decir sin amnesia. Sin amnesia es sin olvido. El Señor va a decir lo mismo que le dijo al pueblo de Israel mucho tiempo después. Pero a personas, antes eran hebreas, ahora la iglesia.
Y le dice, muchacho, acuérdate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Porque vos y yo nos olvidamos. Porque vos y yo nos olvidamos, y Él deja pan, simple pan que no cambia, que no se transforma. Es todo un símbolo. Este es mi cuerpo. Recuerden el sacrificio que por ustedes voy a hacer. Esta es mi sangre, que por vosotros será derramada, la sangre del Cordero de Dios, que limpia, que quita el pecado del mundo. Él quiere tener comunión. Qué hermoso, qué extraordinario. Aquí tenemos una comunión cada vez que compartimos con Él. En la vida diaria, en el transitar diario, usted y yo tenemos comunión con Él. Es extraordinario, es hermoso pensar en esto. Pero en la eternidad, la comunión será perfecta y sin igual, cuando usted y yo estemos para siempre a los pies de nuestro amado Salvador. ¿No anhela ese momento? ¿No late su corazón de alegría esperando cuando ya no haya pan, cuando ya no haya mesa, cuando ya no haya copa, y la presencia del Señor Jesús sea el centro de toda adoración celestial? El paso de la firmeza, el paso de la compasión, el paso de la visión profética, el paso de la humildad, el paso de la comunión. Sexto paso, diga conmigo, obediencia. El sexto paso es el paso de la obediencia. Hay algo que siempre llamó mi atención, siempre me tuve a detener de esto, y he hablado muchas veces de este pasaje, y es cuando el Señor llega a Getsemaní. Son las horas previas al Calvario, y el Señor Jesucristo llega a Getsemaní. ¿Alcanza a entender usted lo que pasó allí? Primero, tenemos que entender que Él es Dios, perfecto Dios, 100% Dios, pero es 100% hombre, sin pecado, sin mancha, pero hombre. Es extraordinario pensar en esto. Por eso la palabra de las Escrituras, en esa especie de cántico gradual que tenían, dice, grande es el misterio de la piedad. Dios hecho hombre, tremendo. Yo no sé si usted alcanza a comprender que Dios se humanó, se hizo como nosotros, sin mancha, sin pecado, en la persona de Cristo. Dice la palabra de Dios algo que me deja más complejo. Dice, Él aprendió obediencia. Aprendió. ¿Necesitaba Jesús esto? Como Dios, no. Como hombre. Ahora, mi querido, cuando nosotros vemos a Jesús como hombre, allí tal vez le podemos entender, porque somos hombre. Pero allí es cuando Él nos puede entender a nosotros, porque Él se hizo hombre. Y cuando vos y yo llegamos a Él y decimos, Señor, me pasa esto, me pasa lo otro, tengo mi problema, ¿me entenderá Dios? Porque Él es Dios. ¿Saben por qué te entiende? Porque un día Él se hizo hombre. ¿Tuvo sed? Tuvo sed. ¿Tuvo hambre? Tuvo hambre. ¿Estuvo enfermo? Estuvo enfermo. ¿Le tuvo aflicciones? Tuvo aflicciones. En Getsemaní Él dice, mi alma está triste y angustiada. ¿Estuviste triste y angustiado? Jesús estuvo triste y angustiado. En la cruz del Calvario, Jesús como hombre, porque teológicamente yo he escuchado algunas veces, creo que es un grave error, el Padre nunca se puede separar del Hijo, el Padre nunca se puede separar del Hijo, pero en la cruz del Calvario Él queda solo, el hombre queda solo, para que vos y yo nunca más estemos solos. En la cruz del Calvario, Él desciende a lo profundo del abismo y gusta de la muerte, para vencer por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, para que vos y yo nunca pasemos por la muerte. No te hablo de la muerte física, te hablo de la muerte espiritual. El creyente no pasará por la muerte espiritual. Mi querido, Él tuvo que pasar la obediencia, y allí viene ahora el clamor, y le tratamos de entender. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, el hombre. Pero no se haga mi voluntad, Dios, sino la tuya. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Tremendo es pensar en Getsemaní. Tremendo es pensar el diálogo que hay entre el Padre y el Hijo. Y se alinea la voluntad del Hijo a la voluntad del Padre. Traba de su mano y empieza a subir el camino hacia el Calvario. Hágase tu voluntad y no la mía. El paso
de la obediencia. Pero queda un séptimo paso y un octavo. Diga conmigo sufrimiento. ¿Cómo es el séptimo paso? Sufrimiento. ¿Sabe que en el Calvario hubo dolor? Ay, mirad y ved si hay dolor, ¿cuál mi dolor? Es el dolor del Señor Jesucristo, sentenciado a muerte, despojado de su ropa, golpeado, escupido, burlado, insultado. Le incrustan una corona de largas y agudas espinas, carga el peso de un terrible y pesado madero y allí asciende al Calvario. Dolores físicos, espirituales, morales de la cruz de Cristo. Él los padeció por amor a vos, por amor a mí. Él tuvo que sufrir todo, y quizás más allá del dolor de los clavos, más allá del dolor de sus sienes heridas, más allá del dolor de la traición, tenemos que tratar de entender el dolor tremendo del alma pura, sin igual, santa, sin igual, del Señor Jesús, por tu pecado y por mi pecado. Ese sí que era dolor, tremendo. Vos y yo tal vez no lo alcanzamos a entender porque vivimos en el pecado, pero Él dice, el que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado. ¿Se imagina? En la cruz del Calvario Él exclama un grito estremecedor. Nubes oscuras tapan el rostro del Hijo, parece que el Padre no quiere ver. Ángeles, arcángeles, querubines, seres vivientes rodean y miran desde el cielo lo que está sucediendo allí en el Gólgota y todo se estremece. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En la cruz del Calvario, Jesús hombre quedó solo. Y ya ahora nunca más vos y yo, que hemos creído en Él, que hemos pedido perdón por errores y pecados, nunca más estaremos solos, mas Él está en nuestro corazón. Pero llega al final y llegamos al octavo paso. Diga conmigo la palabra victoria. ¿Cómo es el octavo paso? Victoria. Es el paso del triunfo, es el paso de la victoria. Si el Calvario hubiera terminado allí, si todo se hubiera terminado en una cruz, si Cristo hubiera quedado allí crucificado, si hubiera sido su cuerpo enterrado allí en aquel sepulcro nuevo, según cuentan las Escrituras, y su cuerpo aún estaría allí, y sus restos aún estarían allí, no tendría sentido estar aquí. Dice la palabra de Dios, vana sería nuestra fe. Mi querido, Cristo vive. Él resucitó. Esto no fue una derrota. Satanás dice, ya lo tengo, lo llevé a la cruz, ya le doy muerte. Los romanos pensaban, el cristianismo se acabó, nadie va a seguir ahora a este hombre, mas se levanta triunfante. Los sellos no le pueden contener. Los soldados que estaban cuidando allí hasta tuvieron que ser sobornados para que no cuenten la verdad. Y el sepulcro no le contiene. Y el autor de la vida vuelve a la vida. ¿Sabe usted cuánto va a morir? No, el Señor sí, porque Él no le sorprendió la muerte, sino que Él dio su vida. Él fue el único que fue capaz de decir, ahora llegó el tiempo. Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y entregó su vida. Usted y yo no podemos hacer eso. Moriremos cuando Él quiera. El Señor murió cuando Él quiso. Porque nadie le tomaba la vida, Él ponía la vida. Pero ese mismo poder que un día nos resucitará a nosotros, esa misma autoridad fue la que le levantó de entre los muertos. Y un grito de júbilo y victoria al observar las escenas de la resurrección brotan de los labios del apóstol y pasan a través de generación en generación y llegan a nuestros días. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Cristo vive. Cristo ha resucitado. Aleluya. Mi querido, 8 pasos al Calvario y Él, cargando su cruz, salió a un lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron. Pero lo hermoso, lo extraordinario, es que Él murió por mí y Él murió por ti.
Él murió por mí, Él murió por vos, pero Él resucitó por mí y resucitó por vos. Los hermanos de la Iglesia Cristiana Evangélica de Mercedes te invitamos a participar de nuestras reuniones. Los días jueves a las 8, en la iglesia de Plaza La Valleja tenemos la reunión de oración y estudio bíblico, el punto de encuentro para orar y también estudiar la Biblia. Los sábados a las 20 horas, también en Plaza, tenemos la reunión de jóvenes. Entre mates, juegos y canciones, aprenderemos de Dios. Los adolescentes también lo hacen, los sábados a las 6 de la tarde, pero en Barrio 33. Como sabrás, todos los domingos la iglesia a las 10 de la mañana te espera en la escuela dominical, en ese espacio dedicado a niños, adolescentes, jóvenes y adultos, en donde juntos aprenderemos de la palabra de Dios de una forma divertida, dinámica y sencilla. Las reuniones generales se dan en Plaza La Valleja los domingos a las 6 de la tarde. Queremos invitarte a celebrar con nosotros la Cena del Señor. Y a las 19:30 tenemos también la reunión familiar. A esta no podés faltar. Vení con toda tu familia a la reunión familiar. La iglesia te espera los jueves, los sábados y los domingos. Agenda una de estas reuniones y acompáñanos. Recordá, los hermanos de la Iglesia Cristiana Evangélica de Barrio 33 y Plaza La Valleja te esperamos. Muy bien, qué interesantísimo esto, disfrutar de lo que es cada detalle de la crucifixión de Jesucristo. Nuestras muchas gracias a Oscar Naranjo, y hay muchos temas más que él compartirá con nosotros. Así que nuestra iglesia está abierta para recibirlos cuando ustedes gusten, desde niños, jóvenes, adolescentes y mayores, en cualquiera de las dos iglesias. Venga cuando pueda, será bien recibido. Acuérdense de este último versículo que dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo arreglé cuentas con Dios confiando en Jesucristo. Ahora te toca a ti. Que Dios le bendiga en esta semana. Proclamar de tu majestad, llevar de tu luz en la oscuridad.